Di conmigo, el poder del Espíritu Santo. A veces nos preguntamos, ¿quién es el Padre? El Papá, el Padre, Dios. ¿Qué es lo que ha hecho el Padre? Y conocemos muchas cosas de las que hizo el Padre, la creación, el universo, el hombre, todo lo que Él ha creado para nosotros. Reconocemos ese Padre. También podemos hablar de Jesús, que Jesús vino con un propósito, con un plan específico, que murió en la cruz, que derramó su sangre, que murió crucificado por amor a nosotros, a la humanidad. Conocemos muchas cosas del Hijo de Dios. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, como que nos cuesta enfocarnos quién es el Espíritu Santo. Hay algunas personas cristianas que no conocen al Espíritu Santo, que no saben las facultades que tiene el Espíritu de Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Y por qué razón Jesús le dijo a los discípulos que les convenía que se fuera Jesús al cielo? Porque iba a enviar al Espíritu Santo que permanecía eternamente, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese Espíritu fue enviado como lo dijo el Señor, porque todo lo que dice el Señor Él lo cumple, ¿verdad, hermanos? Todo lo que dice Dios, todo lo que dice la palabra se cumple en el tiempo de Dios. Y fue enviado cuando estaban reunidos esperando al Espíritu Santo por primera vez en el aposento alto, en Israel. Allá estaban 120 personas adorando, exaltando el nombre de Dios y esperando que se manifestara el Espíritu Santo que Jesús les había dicho que iba a venir. Pudieron tener ese tiempo hermoso que se llamó el Gran Pentecostés. Amén. El Pentecostés, el día maravilloso donde el Espíritu Santo vino como viento recio y se posó sobre ellos, y ellos comenzaron a hablar en lenguas, con nuevos géneros de lenguas, a hablar en otras lenguas, en otros géneros, y ellos estaban como borrachos, hablando y moviéndose de una manera diferente, porque el Espíritu de Dios había llegado sobre ellos. Amén. Aleluya. Mire, hermanos, eso solamente lo podía experimentar los profetas del Antiguo Testamento cuando el Espíritu Santo era enviado, y entonces venía el Espíritu Santo y se posaba sobre ellos, sobre su cabeza, y tenían una unción y tenían una revelación y tenían el poder de Dios, porque ese es el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu se iba. Llegaba sobre ellos y se iba de nuevo. Pero después del Pentecostés, el Espíritu Santo se quedó. Ya no se iba a ir nunca más. Ahora tenemos al Espíritu Santo nosotros como cristianos, hermano. ¿Cuántos se gozan por eso? ¡Wow! Tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, dentro de nosotros. Tenemos al Espíritu Santo, hermanos. Eso es algo maravilloso. Sabemos que tenemos el Espíritu que Dios puso en nosotros con una función. Cuando Él sopló sobre Adán y Eva, Él puso su Espíritu, pero no el Espíritu Santo, el Espíritu que tenemos cada uno de nosotros. Tenemos un alma que también fue puesta por Dios con una función, y tenemos el cuerpo también con otra función. Pero el Espíritu Santo, después del Pentecostés, comenzó a moverse, a funcionar, a ungir, a moverse de una manera poderosa en los hombres, para que los hombres vieran el poder de Dios en medio de cualquier atmósfera, de cualquier situación.
que estemos experimentando, por fuerte que sea, cuando el Espíritu Santo se mueve, ahí pasan milagros y prodigios y cosas maravillosas que fue las que experimentó Jesús aquí en la tierra, y que por eso envió al Espíritu para que nosotros también las experimentemos, y aún, como dice la palabra, cosas mayores de las que hizo Jesús las podemos hacer nosotros. Amén. ¿Cuántos lo saben eso? Eso lo dice la palabra y por eso lo creemos, hermanos. Aleluya. O sea, cuando no entendemos quién es el Espíritu Santo, cómo se mueve, cuál es su personalidad, estamos simplemente haciendo cosas que no debemos hacer. No estamos experimentando su gloria. No estamos experimentando su unción, su poder en nosotros. Y cuando vemos a alguien que está débil, que está enfermo, que tiene algún problema, una situación difícil, simplemente podemos decir, pobrecito, que está en esta condición. Pero si nosotros supiéramos perfectamente la función del Espíritu de Dios, le podemos decir, levántate, le podemos decir, eres sano en el nombre de Jesús. Podemos declarar la palabra, el poder de la palabra, y comenzar a ver la gloria de Dios, la función de Dios, cómo obra el Espíritu Santo en medio de situaciones graves, de problemas que no puede solucionar el hombre, sino solamente un hombre ungido por Dios, un hombre que tiene el Espíritu Santo, que le cree a Dios, que tiene experiencias con Dios todos los días, en su aposento, allá cerrado en lo secreto con Dios, con el Espíritu de Dios, allá impactando la vida de esa persona por medio de la conexión con el Espíritu Santo. Entonces eso que vives en lo secreto lo puedes vivir en cualquier lugar donde vayas. Amén, hermanos. Aleluya. El libro de los Hechos nos habla, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en Utah y hasta lo último de la tierra. Somos testigos de Cristo porque hemos recibido el Espíritu Santo, porque tenemos el poder del Espíritu de Dios y somos testigos a donde quiera que vayamos. Aquí somos testigos en Utah, hermano, por eso nos envió el Señor acá, hermanos. Amén. Aleluya. Qué maravilloso es conocer al Señor, hermano, conocer al Espíritu Santo, hermano. Porque el Espíritu Santo hace más de 2000 años que se manifestó por primera vez, pero Él no se fue, se quedó. Y Él encendió, di conmigo encender, 120 lámparas, que eran las 120 personas que estaban en el aposento alto, para que esas 120 almas encendidas encendieran toda la tierra. Por eso somos luz, luz para el mundo. Cualquiera que tenga al Espíritu Santo, cualquiera que conozca al Espíritu de Dios, siempre va a alumbrar, siempre va a ser luz en medio de las tinieblas. Amén, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Y ese Espíritu es el que está en medio de nosotros y se manifiesta cuando nosotros lo llamamos, cuando nosotros lo deseamos. Espíritu de Dios, muévete en este lugar. Espíritu Santo, haz este milagro.
Yo declaro por el poder de Dios, nuestros labios, declarando la palabra. La palabra. Por eso es tan importante, hermanos, tener la palabra. Porque si no tenemos la palabra, nuestros propios argumentos no tienen tanto poder como declarar la palabra de Dios. Eso sí tiene poder. Aleluya. Estas personas tenían que ir al mundo a alumbrar. Ustedes recuerdan el ejemplo de las 10 vírgenes. Es un aceite que nosotros cuidamos, porque el aceite es la unción de Dios sobre nosotros. Y resulta que habían 10 vírgenes y 5 vírgenes eran prudentes, tenían el aceite suficiente para estar prendidas, pero habían 5 también que eran insensatas. El aceite se extinguió, el aceite se acabó y no lo buscaron. Y ya cuando el Señor comenzó a llamarlas, entonces se afanaron y aún hasta querían comprar el aceite. Ese aceite no se vende. Ese aceite solo lo da el Espíritu, la conexión con el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos conectamos con el Espíritu de Dios, el aceite comienza a fluir y comienza a prenderse ese fuego y comienza a arder ese poder de Dios en nosotros. Es la unción con el Espíritu Santo el que da el aceite, hermano. Eso no se vende ni se compra, hermano. Aleluya. Y entonces, por la insensatez de aquellas 5 vírgenes que no tenían aceite, el Señor cerró la puerta y se quedaron afuera. Amén. Wow. Ojalá nos vaya a pasar a nosotros lo mismo, hermanos, por insensatos y no tener aceite o no saber quién es el Espíritu Santo. Y entonces quedarnos también afuera de lo que tenemos, de lo que ya el Señor nos entregó, hermanos. Tenemos una herencia eterna, di conmigo, herencia eterna, en el reino de los cielos. Ya hay una morada preparada para nosotros, hermanos. Pero nosotros tenemos que cuidar el aceite, tenemos que vivir conectados con el Espíritu Santo, hermanos. Aleluya. Dice en el libro de Juan 14:15. 15 al 17. Si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Y cuántas guardan los mandamientos de Dios? ¿Están acá? Si no tienes el conocimiento de la palabra, no la lees, no conoces los mandamientos de Dios, entonces no puedes guardar nada de lo que conoces. Tenemos que conocer al Señor, conocer cuáles son sus preceptos, cuáles son sus mandamientos para guardarlos. Entonces podemos amar a Dios porque conocemos a Dios. O tú puedes amar a alguien que no conoces. No. Si una persona pasa por la calle y alguien te dice, tú amas a esa persona, que vaya. Y yo hasta ahora la veo, no sé ni quién es, ¿cómo la voy a amar? Y si algunos no pueden amar ni siquiera a la persona que está ahí al lado, ¿cómo van a poder amar a otras personas, verdad? Pero dice aquí la palabra, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo os rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador. Di conmigo, consolador. Para que esté con vosotros siempre. El Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. Wow, aleluya. Mora en nosotros, está dentro de nosotros. Somos morada del Espíritu Santo. Por eso es tan importante tener esa convicción
convicción de que somos templo del Espíritu Santo, porque el templo del Espíritu Santo debe ser santo. Debe ser santo. Y si no es santo, entonces contristamos al Espíritu Santo. Aleluya. El Señor de las luces viene por los hijos de luz. Por los hijos de luz. Y el que no esté encendido, ardiendo, es posible que se quede. Ustedes saben, hermanos, estamos anunciando el tiempo de la venida, de la segunda venida del Señor. Y con gran algarabía y con gran gozo y con gran alegría anunciamos: Señor, queremos que vengas ya. Este es el tiempo de tu venida, porque queremos irnos contigo. Y Él está ahí mirando a ver cuántos están prendidos, cuántos están ardiendo, cuántos están allí siendo luz en medio de las tinieblas. Y entonces yo me imagino que el Señor como que no ve tantas luces prendidas, y entonces nos pone a predicar lo que es el Espíritu Santo, para que la gente se prenda, ardan del fuego del Espíritu, porque Él viene por una iglesia que ama la venida del Señor, que ama a Cristo, una iglesia ataviada, una iglesia enamorada del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuál es esa iglesia, hermanos? ¿Cuál es esa iglesia? No es la iglesia de Utah, o sí es la iglesia de Utah. Ustedes son la iglesia, digan. ¿Es la iglesia de Utah? Aleluya. Mis hermanos, tenemos que estar bien emocionados con las cosas de Dios, hermanos. Y poder recibir la palabra implantada y poder decir: aleluya, gloria a Dios, yo soy parte de esa iglesia. Yo soy la novia de Cristo. Yo lo estoy esperando al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Los demás se quedan cuando el Señor venga, porque Él va a arrebatar una iglesia así, de esa manera, una iglesia enamorada del Señor. Y yo creo que ustedes están enamorados del Señor, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermanos? No me van a preocupar hoy, por favor. Dele palmas al Rey de Reyes. Aleluya, gloria a Dios. Yo estaba mirando hoy, hermano, que está como tratando de nevar, pero está lloviendo, está el día muy oscuro. Y yo decía, todos los que van entrando, yo digo, wow, ¿quién los motiva a venir? Dios. ¿Sí o no, hermanos? Porque somos hijos de Dios, porque amamos a Dios y por eso estamos aquí. Amén. ¿Y sabe quién te dirige a hacer eso? El Espíritu Santo. Amén. Y todas las cosas buenas que hacemos es porque el Espíritu Santo nos motiva a hacer esas cosas buenas, hermano. Amén. Aleluya. Por eso nos identificamos. Número 1, ¿quién es el Espíritu Santo? Es una persona de la Trinidad. Es la tercera persona de la Trinidad. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad. Muchos versos de la palabra se nombra la Trinidad. La creación fue hecha por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu. Fue todo creado, toda la creación de Dios la hicieron los tres, la Trinidad. Aleluya. Por eso todas esas cosas debemos de entenderlas y saber cómo opera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una paloma ni una fuerza, es el poder de Dios en el Espíritu. Amén. Allí está en el libro de Mateo. Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Wow. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma.
no es que fuera una paloma, descendía como una paloma cuando va una paloma bajando, pero no es que sea una paloma. El Espíritu Santo es una persona, y descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Mi Hijo me complace en todo. Amén. ¿Cuántos hijos complacen a Dios? Mira que eso lo dijo el Padre. Se abrieron los cielos y el Padre habló y lo escucharon los que estaban con el Señor. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y yo a veces me pregunto, ¿el Señor puede decir eso mismo de mí? ¿Puede decir eso mismo de ti? Esa es mi hija amada en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, es que me complace en todas las cosas. Wow, hermanos, qué lindo, ¿verdad? ¿Sí o no? Dejaríamos de ser religiosos y ser verdaderamente cristianos, nacer de nuevo, conocer al Espíritu de Dios para ser dirigido por el Espíritu Santo, y que algún día el Señor nos diga esas palabras. Sería algo maravilloso. Este es mi Hijo amado que me complace. Aleluya. Ese es el Espíritu Santo. 1, el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. 2, es consolador, el consolador prometido, porque Jesús nos prometió y nos selló. Dice el libro de Efesios en el 1:13, lo pueden leer en la casa, pero dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo para ser hijos de Dios. Tenemos el sello del Espíritu Santo. Dile eso a la persona que está ahí. Dile: tú y yo tenemos el sello del Espíritu Santo. Aleluya. Número 4, el poder de Dios en nosotros no es solo con nosotros, sino en nosotros. O sea, el Espíritu Santo no está solamente con nosotros, sino está en nosotros. Amén. Wow, eso es algo maravilloso, hermano. Es como tener a Cristo dentro, a Cristo adentro, al Padre adentro de nosotros, hermano. Cuando recibimos al Señor Jesucristo, el Señor entró a nuestro corazón y comenzó a dirigirnos. Cuando tenemos la manifestación del Espíritu de Dios, entra el Espíritu Santo y comienza a gobernar nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras reacciones van a ser siempre complaciendo el corazón de Dios, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Aleluya. El libro de Juan 16:13 dice: y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Aleluya. Imagínense el Espíritu Santo que oye al Padre y Él se comunica con el Padre inmediatamente, en segundos se comunica con el Padre y Él nos hace saber las cosas del Padre. Aleluya. Por eso la profecía, por eso la palabra profética. Estamos recibiendo revelación en el Espíritu, revelación de Dios, lo que está hablando Dios, lo que está pensando Dios, el corazón de Dios, se lo presenta al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos hace entender, nos da entendimiento, discernimiento de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, y comienza a decir: habla esto y aquello. Hermano, no es simplemente por una emoción, sino es porque es llena la persona del Espíritu, y el Espíritu Santo revela lo que ha de hablar. Aleluya. Gloria a Dios. Qué importante que es conocer estas verdades, hermanos. Número 2, ¿quiénes pueden ser llenos? ¿Quiénes pueden ser llenos? Algunas personas creen que la llenura del Espíritu Santo es solo para privilegiados. Privilegiados. El pastor es el único que puede recibir de privilegio la llenura del Espíritu. Él es el único que puede ver los milagros, los prodigios, las sanidades.
Él es el único que puede tener al Espíritu Santo, nosotros no. ¿Verdad que sí, hermanos? Si yo predicara eso sería una herejía, sería una mentira, porque el Espíritu Santo es para todos, todos, absolutamente todos. Los que han recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ellos han nacido de nuevo y el Espíritu Santo ha venido sobre ellos y está en ellos. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. El día que yo tuve el privilegio de recibir a Cristo, hermano, ya no estaba solo. Ahora dependía del Espíritu de Dios, dependía de Cristo, dependía de la palabra, dependía de todo lo que Dios comenzó a revelarme a mi vida. Pero eso es para todos. Tú tienes una revelación cuando recibiste al Señor en tu corazón. Comienzas a ser una persona diferente, a cambiar tu manera de ser, de pensar, de actuar, de hablar. Todas sus actitudes tienen que ser diferentes a la gente del mundo. Ya tú no tienes nada con la gente del mundo, hermano. Ya los pensamientos de la gente del mundo ya no se acomodan contigo, hermano. Ya nosotros estamos diciendo, wow, yo estaba allá en el mundo haciendo cosas indebidas, pero ahora ya no me identifico con esto. Ahora me identifico con lo que agrada a mi Padre, lo que agrada al Espíritu de Dios. Entonces, ¿cuáles pueden ser llenos del Espíritu Santo? Todos los que creen en el Espíritu Santo y lo conocen. Amén. Todos los que aman la palabra de Dios y todos los que han recibido a Jesucristo. Está haciendo como mucho calor, ¿no? De razón que me pusieron esto aquí. ¿Qué pasó? ¿Ah? Así es cuando estamos con el Espíritu Santo. Si tú no estás conectado con el Espíritu Santo, no lo conoces. Porque el Espíritu Santo fue enviado con una función, como este aparato tiene una función. Este aparato, si está ya conectado, entonces comienza a dar vuelta a las aletas y comienza a tirar aire. El aire que entra por ahí sale por ahí frío y comienza a enfriar. Pero es necesario conectarlo porque está desconectado. ¿Verdad que sí? El Espíritu Santo lo envió nuestro papá, nuestro Padre, para que tuviera una función, pero el Espíritu Santo se tiene que conectar con nosotros. Si nosotros no estamos conectados con el Espíritu Santo, va a pasar esto. Vamos a moverle los botones. Espíritu Santo, dame unción. Espíritu Santo, dame poder. Espíritu Santo, dame... Y no va a funcionar. Porque tenemos que estar conectados, hermanos, con el Espíritu de Dios y conocerlo a Él. ¿Cómo opera Él? ¿Quién es Él? ¿Para qué el Señor Jesús nos envió al Espíritu Santo? Aleluya. Importante que es eso, ¿no, hermanos? Ahí que por lo menos les quede este ejemplo, ¿no? Gloria a Dios. Démosle palmas al Rey de Reyes. Aleluya. Dice la palabra del Señor en Juan 3:3. Respondiendo Jesús dijo: de cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo le estoy hablando aquí a personas que han nacido de nuevo, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Son personas que han nacido. Número 2, desear la llenura del Espíritu Santo es estar dispuestos a cederle el control al Espíritu Santo. Amén. Nosotros siempre queremos controlar todo, hermanos. Siempre queremos tener el control. ¿Sí o no? Queremos controlar la vida, queremos controlar la televisión, queremos controlar el tiempo, queremos controlar todo. Que todo esté bajo mi control. Eso es un egoísmo. Que nosotros siempre estemos controlando.
Pero cuando nosotros soltemos ese control y le digamos, Espíritu Santo, toma el control de mi vida, toma el control de mis pensamientos, toma el control de mi carácter, toma el control, Él lo toma. Es cederle el control al Espíritu Santo. Por eso podemos ser llenos del Espíritu Santo, porque Él tiene el control, hermanos. Amén. Aleluya. Número 3, ¿qué es la llenura? Donde tú puedes decir, estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? ¿Qué es la llenura? Es la influencia y el control que ejerce el Espíritu Santo cuando nos sometemos a Él. ¿Entendieron esto? Es la influencia y el control que tiene el Espíritu Santo cuando nos sometemos a Él. Esa es la llenura del Espíritu. Señor, yo declaro acá, Señor, milagros, bendición, sanidades, porque Él tiene el control mío y porque Él va a tomar el control de todo lo que no está funcionando bien, de todo lo que esté en las garras del enemigo, todo lo que esté desatando el enemigo, Él lo controla, lo ata, lo echa fuera y comienza a desatar la bendición, la sanidad, el gozo, la paz, la bendición, la unción. Aleluya. Esa es la llenura, mis hermanos. El apóstol Pablo hace una comparación entre una persona embriagada del Espíritu y otra persona embriagada de alcohol, de vino. Y entonces dice la palabra en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, tú puedes hacer la comparación cuando quieras. Tú miras a una persona embriagada, habla diferente, se mueve diferente, actúa diferente, todo. Una persona embriagada del Espíritu también habla diferente, actúa diferente, se mueve diferente, le cree a Dios, está embriagado del Espíritu, hace cosas que la gente no entiende por qué, pero él sí lo entiende, porque le ha cedido el control al Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios lo está usando como instrumento, como instrumento. Aleluya. Qué lindo eso, mis hermanos, porque yo sé que alrededor de cada uno de nosotros tenemos situaciones difíciles en la vida, hermanos. Gente que está muriendo, gente que tiene depresión, gente que tiene ansiedad, gente que tiene cosas tremendas y quisiéramos solucionarles el problema de cualquier manera, solo que la manera más correcta en la que pudiéramos hacer es orar llenos del Espíritu, comenzar a reprender lo que discernimos en el Espíritu con la llenura del Espíritu y comenzar a echar fuera y a ver cómo cambia esa persona, cómo cambian esas circunstancias, cómo cambia esa enfermedad por sanidad. Aleluya. Todos nosotros lo podemos hacer en la casa, hermano. Todos. Aprendan lo que están escuchando, pónganlo por obra y lo van a hacer en la casa y van a ver cómo el Espíritu de Dios los va a dirigir. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo habla una persona llena del Espíritu? Ahí mismo dice, con salmos, con cánticos espirituales, alabando a Dios en vuestros corazones. Entonces, esa persona habla con cánticos, esa persona habla con himnos, esa persona habla con la palabra, esa persona habla, tiene una unción para declarar, para dirigir, para bendecir, para hablar en el Espíritu, hermanos. Amén.
los gritos, los celos, las contiendas, las disensiones, los problemas, es una persona que no está siendo dirigida por el Espíritu, sino dirigida por la carne. Por la carne. Y entonces por ahí le sale todo eso, todo lo negativo, todo lo falso, todo lo malo, porque está siendo dirigido por la carne, ¿no? Aleluya. Jesús habló del árbol bueno y del árbol malo. ¿Cuántos árboles buenos hay aquí? Aleluya. Y dice que ningún árbol malo puede dar frutos buenos, ni ningún árbol bueno puede dar frutos malos. Amén, hermanos. Cuando somos buenos árboles, siempre estamos dando lo bueno. Por eso la identidad que debemos tener. Somos árboles de Dios, somos árboles buenos. Número 4, y termino. ¿Cómo puedes ser lleno del Espíritu Santo? Hay 3 cosas importantes para ser llenos del Espíritu Santo. Ser cristocéntricos. Cristocéntricos. Que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Di conmigo, cristocéntrico es que Cristo sea el centro de mi vida. Por eso podemos ser llenos del Espíritu. También permanecer en su palabra. Porque la palabra la leemos, la memorizamos y así hablamos. Entonces una persona llena del Espíritu es permanecer en la palabra, leer la palabra, memorizar la palabra. Va a ser lleno del Espíritu Santo por la palabra. Y una sumisión total. Di conmigo, sumisión total. Al Padre, a Cristo y al Espíritu Santo. Sumisión total. Y también la sumisión, no total, pero sumisión a la autoridad. Una persona que obedece a la autoridad, que honra a la autoridad establecida por Dios. Entonces, tú no puedes decir, porque hay gente que dice, yo me someto a Dios, pero no me someto al líder o al pastor. No, eso no funciona así. Si tú puedes decir, yo me someto al gobierno, pero no le hago caso al policía. Eso no funciona así, porque él es delegado por el gobierno. Así es, hermanos. Entonces, es necesario que tengamos una sumisión también, que tengamos un respeto, una honra a la autoridad delegada por Dios. Pablo habla de la iglesia a los romanos en relación a la autoridad y dicen los romanos, así que el que se opone a la autoridad se opone, resiste a Dios, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén. La palabra de Dios siempre nos confronta. Y número 5 y termino. ¿Cómo sé que estoy lleno del Espíritu Santo? Algunos piensan que el hablar en lenguas, el moverse de una manera diferente, el temblar o el caerse al piso, puede ser parte. Pero ¿cómo se sabe si soy lleno del Espíritu? Porque tiene los frutos del Espíritu Santo. Di conmigo, frutos del Espíritu Santo. Los frutos es la templanza, la paciencia, la humildad, la paz, el gozo, la fe, el amor. Entonces esa persona es llena del Espíritu Santo porque tiene los frutos del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Pongámonos en pie.